invitar que vaya a atender al taller de preparación de caso con el equipo de aplicación. Puede seguir ahora mismo a Juanita, que justo está dejando. Y bueno, les vamos a explicar muy rápidamente cómo va a funcionar este taller. Más que un taller, va a ser el briefing de las mociones del día de ayer. Y va a funcionar un poquito diferente a los previos briefings. Lo que vamos a hacer es que Sharmila va a hacer como un briefing mucho más breve y después vamos a abrir un espacio de preguntas para que ustedes nos cuenten qué problemas tuvieron a la hora de abordar las mociones, o qué se imaginaron que podría ser el caso, o consejos de cómo, con base en sus debates, creen que podríamos mejorar, o dudas que sigan teniendo con respecto a las mociones del día de ayer. ¿Listo? Okay. So let's talk about the motion on authoritarian and egalitarian parenting. I will give some ideas on how I think it is strategic to run this motion from both sides. I'll try to keep it short. And then you tell us what your favorite argument of the debate is, what arguments you had trouble with dealing with, what did you struggle with in prep, and let's talk about it as a group, right? So, in defense of authoritarian parenting, I think you have to be very careful about how you characterize this. You can say that the relationship between a parent and a child is one that evolves over time, right? When our parents are really old, when they are 60 or 70, they eventually become dependent on us. And it's almost like we are the adults in the room, right? When we start becoming adults in our 20s, in our 30s, we earn our own money, we make our own life decisions, we move away from home. Our parents and us have a more equal relationship. But when we are talking about childhood and teenager years, you support a world where parents are more clearly the authority in that relationship. That relationship can evolve later on, right? But for children, why is it important that parents are seen as authorities? And then you can start talking about how children just do not have the life experience, right? To understand the risks that they might be facing in the world, to appreciate the consequences of their actions, or to even understand when other people are taking advantage of them, right? So children don't necessarily realize what's happening when their peers are trying to bully them into doing something, or what the consequences are of like skipping class, of doing drugs, of getting really drunk in a party. So you need an authoritarian figure who tells you very clearly this is wrong or this is right, and where you have fear, and that's why you comply, right? Because this saves you a lot of trouble later on. It helps you make responsible choices that you might not have made on your own, or if your parents were not like more controlling of your behavior. And of course, you can also talk about the usual like safety arguments. There's a lot of danger in the world, and having parents who are quite strict with you is actually a way of protecting you when you are younger and you are vulnerable and less capable of defending yourself. So talk about children and instant gratification, you know, like inability to like appreciate long-term consequences, maybe because we haven't been alive that long in the first place. And so you need parents like to insulate you from that. And compare already, because the first speech has to be comparative already, right? And to say, in a world where you have a more egalitarian relationship with your parents, you feel like you can more easily disagree with them, and that you can get away with disagreeing with them. This is a dangerous power for a child, because children, again, don't appreciate consequences of their actions, so they might like end up doing irresponsible things and feel like it's okay, or they can get away with it. Or, in the absence of very, very clear instructions from your parents, you get quite confused. Because there are no clear, like, right or wrong prescriptions, right? So where are you going to get? Which other authoritative sources are you going to turn to? You're going to turn to your peers, you're going to turn to media, which might be more dangerous actually, because these actors are not invested in your best interest. And they don't know you as well as your parents do. So it's neither approach is perfect, but authoritarianism is probably a better chance of ensuring that you like are safe and make responsible decisions as a child.
Ok, entonces para el caso de gobierno algo bastante importante era caracterizar a los padres autoritarios. ¿Por qué? Para no caer en extremismos. Entonces, ¿cómo los podíamos caracterizar? Primero, en decir cómo la relación entre el padre y el hijo va evolucionando con respecto al tiempo. Entonces llega un punto en el que, si bien de chicos nosotros somos dependientes a los padres, en algún punto nuestros padres van a ser dependientes a nosotros. Es decir, esta parte autoritaria no va a durar para siempre, y una vez que yo deje de necesitarla, podemos cambiar la dinámica de nuestra relación. Pero ¿por qué? Justamente la clave estaba en por qué de chicos sí necesitamos esta figura de autoridad de esta forma en específico. Y ahí es donde podemos entrar a hablar de por qué los niños, al no tener una experiencia previa, muchas veces no están conscientes de las consecuencias de sus acciones o de los riesgos en los que se pueden poner, o inclusive no tienen la experiencia para identificar cuando alguien está abusando de ellos o está cometiendo acciones malas que los involucran. Por ejemplo, un bully, o por ejemplo cuando tenemos redes sociales y alguien está haciendo grooming para hacer cosas malas con los niños. ¿Por qué? Porque los niños no identifican estos peligros, y justamente a través de tener una autoridad que nos distingue de forma clara qué es el bien y qué es el mal y qué son cosas que me pueden traer consecuencias, es que yo puedo aprender esto, o inclusive si no lo aprendo, estar consciente de. Y sí, aceptar que el miedo es justamente el mecanismo que utilizan los padres autoritarios para hacer que yo obedezca, o para saber que yo les haga caso a esta distinción del bien y el mal que ellos me hacen. Y también caracterizar la parte de la seguridad, ¿no? Argumentos sobre seguridad, como es un mundo peligroso en el que yo necesito una guía. ¿Por qué? Porque los niños tienden a pensar de una forma cortoplacista, tienden a pensar en gratificaciones inmediatas, no necesariamente a largo plazo, muchas veces, y ojo, no porque los niños sean tontos, sino porque los niños no tienen experiencia, o simplemente por el mismo hecho de ser jóvenes, no pensamos a largo plazo como sí lo hacen los padres. Y en la parte de comparar, porque sabemos que desde el inicio los discursos deben de ser comparativos, lo que podríamos decir sobre la paternidad igualitaria, ojo, desde el gobierno, que podemos comparar hacia los padres igualitarios, decir que cuando es más fácil para nosotros como niños estar en desacuerdo, y no solo estar en desacuerdo con nuestros padres, sino que muchas veces nos salimos como con la nuestra a la hora de estas discusiones, lo que pasa es que podemos llegar a ser más irresponsables. ¿Por qué? Porque pensamos que en otros ámbitos también podemos salirnos con nuestras intenciones y no va a haber consecuencias, o no va a haber consecuencias tan graves como con un padre autoritario. Y segundo, porque también se puede volver confuso para nosotros el no tener una guía clara de qué está bien y qué está mal. ¿Y qué pasa cuando los niños no tienen desde sus padres específicamente esta guía de bien y mal, que probablemente la obtengan de otros actores como las redes sociales, como los medios de comunicación, que sí puede que digan esto está bien y esto está mal, pero no son actores que, como nuestros padres, tienen nuestro mejor interés como su prioridad y mucho menos nos conocen? Por lo tanto, yo prefiero que esta guía moral venga de mi padre, que tiene mi mejor interés como prioridad y que tiene el conocimiento de primera mano sobre mí, sea realmente bien. Okay. So, what do you do in all? You don't accept the frame of the government team, right? You try to use their characterizations of children against them. So you try to flip it, right? You say, look, if you say that children are stubborn, if you say that children are very short-term oriented and quite emotional, then how will authoritarian parenting work? It only works when they are right in front of their parents, maybe, or when you still can control their movements. But it's not sustainable because they will be very resentful of their parents. So first, it's not true that later on in adulthood they can transition into friends. Like, you damage that relationship because the parent is the enemy and you encourage rebellion. Like, the first thing they will want to do when they become adults is get as far away from the parents as possible, right? So you're damaging a long-term relationship. Second, the advice that parents will give will not be seen as true because it will be seen, or correct, because it will be seen as advice that is given by someone who cannot relate to the child completely. So in an egalitarian relationship, you seem more like friends, or at least your parents seem more willing to meet you where you are, right? Now, that actually gives their advice more credibility, not less.
So prop side says, advice of a friend, a parent who looks like a friend, is not credible. But on op side, you say, no, it actually adds to the credibility of the advice. Because it feels like they have listened to you, and they understand where you're coming from, and so the advice is a bit more credible, right? Next, how are you likely to react if you are being given advice that you don't feel like, takes into account your own life situation? You are more likely to reject it or to only follow it superficially, but not really, and you will still turn to your peers, and you will still turn to other sources of authority in your life. In fact, you become more vulnerable because you are not likely to share with your parents what challenges you are going through if you are being bullied, if someone is trying to tell you to take drugs, or get super drunk in a party, or skip class. You are less likely to, or if you're in an abusive relationship, you're less likely to tell your parents that because you are afraid that they will react with anger, or just tell you that you're wrong, or control your movements, or take your phone away. So you are more likely not to tell them that, which then actually leads to situations where you are less safe and less able to access advice and support. Ok, entonces en Novo es importante retar la caracterización que nos da el gobierno. ¿Para qué? Primero, para decirles que si nos compramos que los niños son necios, que los niños son impulsivos, entonces uno no sería sostenible hablar del caso de los padres igualitarios, pero sobre todo si eso es cierto y nosotros somos padres autoritarios, probablemente lo que pase es que yo radicalizo esos sentimientos en el niño o los llevo un poquito más al extremo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo siendo autoritario no voy a persuadir al niño de hacerme caso o de comprarse lo que yo le digo que está bien o está mal, y mucho menos eso va a evolucionar en un futuro a que tengamos una relación padre e hijo sana en la que ya nos llevamos muy bien porque ya creciste y los dos somos maduros, sino que probablemente si yo desde chiquito te antagonizo, te digo que lo que estás haciendo está mal, te reprimo, lo que van a hacer es ser más rebeldes, pero sobre todo aumentar la brecha de confianza que tenemos como padre e hijo, y nuestra relación no va a evolucionar para bien. Pero más importante, esos consejos de qué está bien y qué está mal que tú pretendes darme para que yo siga, va a ser menos probable que yo lo siga porque tengo un resentimiento hacia ti, porque constantemente oprimes lo que yo pienso o vas en contra de lo que yo pienso o no me dejas como expresarme de la forma en la que yo la desearía. Inclusive si esto me llegara a ser un poco irresponsable como lo dicen. En contraposición, la paternidad igualitaria o los padres igualitarios lo que hacen es mejorar la credibilidad que el niño tiene hacia el padre. Si yo veo a mi papá como un amigo, como alguien en quien me da consejos, en quien me entiende, entonces probablemente confíe más o le crea más cuando me da un consejo y probablemente tenga mayores posibilidades de seguirlo. ¿Y qué es lo que pasa si yo no confío en mi papá cuando me dice que está bien y que está mal? Que también voy a voltear a ver a otros actores, que no necesariamente van a ser, bueno, también podrían ser los medios de comunicación o las redes, pero también pueden ser amigos que sean de mi edad y que tampoco tienen la experiencia suficiente para ayudarme a evaluar las situaciones de la forma más objetiva. Y sobre todo, en la práctica, esto lo que haría es que si yo no confío en mi papá autoritario, si yo creo que mi papá me va a regañar o me va a quitar mi teléfono cuando hago algo malo, es mucho menos probable que yo le cuente cuando estoy en problemas. Probablemente yo no le voy a decir si me puse borracha en una fiesta, si estoy en una relación abusiva, si me lastimé, si alguien me está haciendo bullying. ¿Por qué? Porque mi pensamiento es creer que la reacción inicial de mi papá autoritario va a ser regañarme o castigarme, y esto probablemente me haga sentir peor, por lo tanto yo voy a terminar en un estado mayor de vulnerabilidad a que si tengo un papá igualitario que es más laxo, pero en el que yo confío más y en quien sí voy a acudir si tengo un problema o estoy en una situación de riesgo. Okay, so now we want to hear from you. Maybe you can tell us about what you struggled with in prep time, so what questions you had during prep that you couldn't answer. Second, were there arguments in the debate that you struggled with? And third, you can also share your favorite parts of your case so that other people can hear about it and learn from you, right? So this will be a little slower because you will say it in Spanish. Say it in Spanish, then Valer will have to translate it so I'll understand. So there might be like some slow delay. Okay. Ok, entonces ahora lo que nos gustaría hacer es que nos
cuenten cuáles fueron las principales preguntas que tuvieron durante el tiempo de preparación o qué dudas les surgieron con respecto a la moción cuando estaban preparando el caso. Segundo, cuáles fueron los argumentos que más trabajo les costó abordar durante el debate. Esto puede ser algo que les costó trabajo explicar o algo con lo que les costó trabajo responder del caso de la contraparte. Pero también los invitamos a que nos cuenten cuáles fueron sus argumentos favoritos de su caso o cuáles creen que hayan sido sus argumentos más fuertes para poder compartirlos y pues como compartir nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Va a ser como un poco más tardado porque ustedes pueden hacer la pregunta en español, yo se la traduzco a Charms y ya entre las dos les contestamos. En gobierno hay un caso bien específico, o sea, he adjudicado estos debates y participo en estos debates, y gobierno suele decir que los padres autoritarios son necesariamente conservadores, es decir, no, o sea, van a reprimir la identidad sexual de estos niños. Entonces, ¿cómo podemos desafiar la caracterización de que un padre autoritario es necesariamente conservador y va a atentar con la identidad? Y la segunda cosa es, en ese caso en el que no se pueda desafiar esa caracterización, ¿cómo podemos ponderar más la seguridad a la identidad de esta persona? Es ojo, ¿cierto? Que ojo. O sea, gobierno, o sea, claro, ojo suele decirle al gobierno, de tu lado está reprimido. So, obviously says that authoritarian parents are conservative parents, so they try to repress different sexual identities, for example, and how from conservative to change that, how we need to look at authoritarian parents aren't very. So I think you can say in a debate that it's not necessarily true that authoritarian parents immediately are very, very conservative. It depends on the context you are in. If you live in a conservative country, then it is possible that both authoritarian and egalitarian parents are going to be conservative in both cases, right? And if you live in a more liberal area, then it is quite likely that both authoritarian and egalitarian parents will accept that you are having premarital sex. But the way they have that conversation with you is going to be different. So an authoritarian parent might say, you need to be very careful and very safe, and you need to avoid it if you can. Whereas a more friendly parent might have a more open conversation about it. But I think you can separate the parenting style from the content of the advice that's being given or the ideology that's being given, especially because the motion is framed as prefers a world, right? Yeah, so the motion is prefers a world. So you can imagine a world where you have an authoritarian parent, but they don't have to be socially conservative. So their style is authoritarian, but they're not necessarily socially conservative. Okay, entonces aquí es importante decir que no necesariamente van a ser conservadores, pero esto probablemente obedezca al contexto. Es decir, si estamos en un país conservador, no importa si el padre es autoritario o es igualitario, probablemente en ambos casos sería conservador. O si estamos en un país muy progresista, probablemente en ambos casos sería progresista. ¿Cuál es la diferencia aquí? Es el estilo con el que van a abordar los problemas conmigo como hijo. Si nos vamos, es como bastante importante separar el estilo del contenido que nos están proveyendo nuestros padres. ¿Qué es lo que pasa? Que si nos vamos al contexto en el que ambos padres serían conservadores y a lo mejor estamos hablando sobre tener sexo premarital, probablemente el padre autoritario te diría, no lo tengas en absoluto, esto está mal, te vas al infierno, bla, bla, bla. Probablemente el padre igualitario tendría un abordaje del tema mucho más amigable que diría, ok, creo que esto está mal, pero dentro de todo, si lo vas a hacer, deberías de protegerte, tomar precauciones, aunque esté en desacuerdo, pues bueno. Entonces, en la medida en la que nosotros separamos el estilo del contenido, es que podemos decir por qué preferiríamos un mundo en el que el estilo sea independientemente del contenido que nos dan, porque efectivamente va a ser muy difícil que el gobierno pruebe que en ningún caso tendríamos un padre autoritario homofóbico, por ejemplo, que obviamente nos traería muchos impactos negativos para los niños. Entonces, sobre todo si abordamos esta parte de la moción de que es preferir un mundo, es en este mundo cómo se van a abordar cualquiera de estos casos. No es nada más los autoritarios o
son nada más los igualitarios, sino que ambos estilos están compartiendo el mismo contexto. Yo como prefiero ver ese contexto. ¿Alguien más? Allá. Desarrollamos un argumento respecto a que nuestros padres autoritarios usaban mucho la restricción emocional, podrían llegar a causar a largo plazo una discapacidad emocional en la persona porque no podían ajustar a su proceso de infante o adolescente sobre cómo llegar a relacionarse. Entonces, esto impacta en el sentido de que no iban a poder llegar a establecer lazos de confianza porque todavía no tenían cierto grado de vinculación, entonces le afectaba en su socialización primaria. So they run this argument where great grandparents usually restrict emotional connection, so in long term, this like no emotional will increase children's way of relating to other people and like managed way of relationships in other Okay, so we get an argument. It's fair. What do you do when the opposition side says authoritarian parents usually deny the emotions of their kids? Or they ask their kids to repress the emotions. Like they don't consider these emotions to be valid or justified, right? So if a child is upset, if a child is nervous, you know, an authoritarian parent might say, stop it. Like, stop being dramatic. Or you need more discipline. Or you need to control yourself better, right? Sorry. That's fair. You can argue that on opposition side, right? And then the impact of that is children have like low emotional IQ because they never learn to like manage their emotions. There's a lot of anxiety, there's a lot of repression, and they're not allowed to show it, so they don't get any support for it, right? Which is harmful when they become adults. That's one way you can characterize it. On the other side, you can say children, and I think this reflects like different ideologies and different worldviews, because in some cultures, this is seen as a good thing. Like emotional control and emotional regulation is seen as a good thing. So you know the tiger parent idea, right? So you can also argue that as a child, you are full of so many emotions. Like children have many feelings. Some of these feelings are, you know, unreliable. Like you get overly upset about something, you're very nervous, you're very anxious, and children tend to be very self-absorbed and very like, you know, children are a bit self-centered, right? So a parent that tells you to regulate your emotions, to focus on doing what you're supposed to do, and actually in a way kind of teaches you how to interact with the real world and how to control your reactions to the real world, right? Are you nervous about studying for the test? Well, you need to calm down and you need to study. And that's a skill you will need in the future when you manage stress, when you manage pressure, like emotional discipline and emotional control might be important. So I think it really depends on how you analyze the impacts of this. And of course you accept that there's a worse version and a better version. And you prove why in your side it's likely to be the better version. Okay. Sí, este argumento es bastante justo del lado de oposición y es algo como un reto bastante bueno que lanzarle al gobierno, porque es justamente decir que vamos a tener este impacto de reprimir las emociones del niño y cómo esto a la larga pues es como malo. ¿Por qué? Porque va a tener una mala inteligencia emocional. La contraparte de ese argumento es decir que uno, en algunas culturas esto es bueno y el que tú como te centres y tomes en cuenta la realidad puede ser bueno, pero sobre todo cuando caracterizamos como muchas veces los niños tienen tantas emociones y siendo niños muchas veces nos abstraemos y pensamos primero en nosotros, de repente es como se me cayó la paleta y hacen el súper drama porque se les cayó la paleta y lloran y gritan y se ponen muy alterados y muchas veces necesitan
necesitamos que alguien llegue y nos diga, hey, detente, es una paleta y esto no va a pasar a mayores y no está bien que te hagas tanto daño o como que te dejes llevar tanto emocionalmente hablando porque se cayó la paleta. Y sobre todo decir cómo esto lo que hacemos, lo que pasa con esto es preparar al niño para la realidad. Que si a mí me enseñaron que no es tan grave que se me caiga la paleta y que no debería ponerme tan mal por eso, probablemente sea más fácil que cuando yo estoy estudiando para un examen me digan, detente, no deberías estar tan estresado, y que yo pueda desde chico acostumbrarme a darle su justa dimensión a las cosas. Y algo que pasó en mi debate, por ejemplo, fue justo ese reto, pero que oposición nos decía, gobierno nos decía, esto es justamente lo que me va a ayudar a enfrentarme a la vida real, porque no es solo cuando yo estoy estudiando para el examen, sino que cuando yo toda la vida tuve un estilo de crianza igualitario y de pronto llego al trabajo y mi jefe me grita, probablemente yo no tenga la suficiente resiliencia o la suficiente inteligencia emocional para no ponerme a llorar porque mi jefe me gritó, porque efectivamente hice algo mal en el trabajo, y probablemente mi jefe no se va a sentar a tomar un café conmigo y me va a decir, ay, mira, vale, la verdad es que me quemaste con el café y eso está súper grave, por fin no lo vuelvas a hacer, sino que probablemente me grite porque lo acabo de quemar con el café y tiene razón en estar enojado, pero yo lo voy a tomar de una mejor manera si desde chico me acostumbraron a dimensionar bien mis emociones y a no sobre reaccionar, como probablemente un padre igualitario lo haría, como de, sí, llora Valeria, que se te caiga tu paleta, es súper grave y exprésate. Entonces, esto se puede llevar a extremos en ambas partes. Creo que algo importante sería como mantenerlo en el plano equiparable para poder compararlo, no solo como para, no me refiero a que sea justo porque sigue siendo un argumento justo, sino para que pueda ser más comparativo también. ¿Quieres micrófono? Sí, habla fuerte. Ok, supongo que un argumento que a mí se me ocurre desde OPO, que es básicamente lo que dijimos y también replica lo que Shamila dijo, pero no sabría cómo desde gobierno decir algo igual impactante, o sea, como que se podría comparar con eso. O sea, lo que sacamos yo y mi pareja básicamente era algo así como, el tema es que cuando tienes padres que son autoritarios y que no te explican las reglas y simplemente te castigan y tienen reglas estrictas, entonces evidentemente tú, siendo un joven impulsivo que piensa que tiene la razón porque tiene como 13 años, no le va a avisar cuando hace cosas malas, cosas que lo podrían poner en peligro, porque sabe que este es el tipo de cosas por las cuales te va a castigar. Entonces es muy probable que si no se habla con un extraño en internet, que si empiezas a hacer drogas, que si empiezas a tener relaciones sexuales, entonces no le vas a decir nada a tus papás porque piensan que te van a castigar. No solo eso, sino cuando este tipo de cosas se salgan de control, es decir, si terminas embarazada, si tu compañera, si la persona con la que estás hablando por internet se pone un poco rara y quiere como que verte en la vida real, lo más probable es que no acudas a tus padres, o sea, no acudas a tus padres porque piensas que te van a castigar en vez de en verdad ayudarte, porque ya has visto que cuando tú haces algo malo te castigan y piensan solo va a empeorar la situación, entonces acudas a tus amigos y por este tipo de cosas como que pasan abortos clandestinos que no van con sus papás, por este tipo de cosas, la gente se droga y no sabe manejarlo porque no habla con sus papás y luego se vuelven drogadictos y luego les cuesta un montón y por este tipo de cosas terminas reuniéndote con el extraño que conociste en internet y luego te raptan o te violan. Entonces como que creo que yo, si me tocara ser gobierno, no tendría idea de qué decirte porque en verdad sí te comunicarías con tu papá o no estarías en una posición de más peligro, porque creo que todo el mundo sabe que es muy fácil ocultarle cosas a tus padres, a menos que quieras defender el caso de que tus papás monitoreen tu Facebook y tus redes sociales y que nunca te dejen solo. Entonces solo no se me ocurriría qué decir respecto a eso. I think, so Op will make this argument. I think Gov can respond to them. I think Gov can say, in the greater majority of cases, most kids, they obey. They're not happy about it, but they usually obey, right? If you have an authoritarian parent, immediately you are a bit afraid to do things. So the number of situations where kids might actually get into trouble is a smaller number of situations. Because in the first place, you are already more afraid to get into those situations in the first place, right? Or it is hard for you to get into them.
I mean, the likelihood of you getting pregnant in a situation where you have an earlier curfew, or your parent is monitoring your social media use, is harder in the first place. It is possible. So I think proposition needs to accept that for a very small number of cases, the parents are not going to know that their kids are in trouble. I think you can find a way to mitigate that, right? So you can say, authoritarian parents also tend to make sure that their kids are like, responsible. So it's like in these situations, the kids can still turn to a teacher or a guidance counselor or their friends. That is potentially not as good as turning to their parents, but this is a situation of preventing those things from happening rather than reacting to those things happening. And authoritarian parents tend to prevent it better, whereas friendly parents may have a better way of reacting to it, but they are not good enough at preventing these bad behaviors in the first place because they tend to give their kids too much freedom, and kids are not well placed to really use that freedom carefully. So I think you can't lie in the debate. You have to accept that harm, and then you kind of like have to force the judge to weigh a preventive versus a reactive approach. Ok, en esta parte sí tenemos que conceder en cierto grado que es un perjuicio que podría llegar a pasar cuando tenemos padres autoritarios. Entonces lo que tendríamos que buscar es, uno, mitigar el impacto, pero dos, también llevar al juez a comparar esto de una forma en la que demuestre que es más probable que pase lo que yo le digo. ¿Qué le puedo decir que va a pasar? Primero, que si bien puede que el hijo no esté tan feliz al hacerlo, es muy probable que vaya a obedecer, porque un padre autoritario en lo que se basa es como inculcarte este miedo a que si tú te metes en problemas, te vas a meter en problemas conmigo también. Entonces, probablemente no lleguen a hacer o a ponerse en esa situación de riesgo, y sobre todo porque también los padres autoritarios, al decirte tanto y de una manera como tan intensa que algo está bien o que está mal, inclusive a ti también te vuelven un poquito paranoico. O sea, probablemente si tú tienes un estilo de crianza autoritario, aún así el día que te abandonas dices, sí, me voy a escapar a la fiesta, no lo estás pensando, ¿y si me cachan? Pues probablemente al final ni siquiera te escapes a la fiesta porque te da miedo que pase si te cachan. Y bueno, sí, te atrapan. Y en el caso en el que sí vayas, lo siento. Perdón, barrera cultural. Entonces, inclusive en el caso en el que sí te atrapan, pues te va a dar miedo, ¿verdad? ¿Cuál es el castigo que va a venir después de eso? Pero, si sí te metes en problemas, también probablemente vayas con tus pares, con tus amigos o con otras personas en las que sí confían. Y justamente aquí como tendríamos que compararlo, es decir, el estilo autoritario se basa más en una cuestión de prevención, en el sentido en el que a mí toda la vida me dicen que algo está mal y que no debería hacerlo y que si lo hago me van a castigar, es menos probable que yo lo haga. Versus el estilo igualitario no tiene este control de prevención, sino que va a tener una mejor reacción a si yo me meto en problemas, y creo que eso es menos importante a que yo ni siquiera llegue a la situación de riesgo. Ahora, otra cosa que por ejemplo salió en mi debate es que el gobierno, la respuesta que daba a eso era decir que un padre autoritario también tiene por naturaleza este deseo de estarte monitoreando de una manera mucho mayor. Entonces no es solo que yo me imponga o que yo te ponga reglas, sino que activamente estoy buscando información de tú dónde estás, cómo estás, qué estás haciendo, y por lo tanto es bastante probable que inclusive si tú no me tienes la confianza de decírmelo, yo me entere porque yo te estoy checando. Entonces justo ahí es donde tú puedes meterte a comparar. Si nadie tiene otra duda con respecto a esta moción, podríamos pasar a la de ronda 8. Okay. So the next motion is about Julio, right? So, what do you think? So I also come, by the way, from the Philippines, which was colonized by Spain for 300 years. And then the US after that, right? So the elites in my country, we also like studying in the US and Europe. So, I think the proposition team says, look, in an alternative world where the elites of these countries don't go to America, or the UK, but the motion is America, in the context of Latin America, they will probably stay in their own countries, right? Now, will they go to public universities? Of course not. They will still go to private universities, of course.
But that is still better than a westernized elite. Why? The elites in post-colonial countries, they are the ones who tend to become leaders in economics. They tend to become political leaders and political advisors, right? So they tend to essentially have a lot of power over how the country is run in the future. And the danger, if they have a very westernized mindset, right? So they spend their high school and university life and post-grad life in Western countries, and they're so in love with the West, they only, they speak English, they consume Western media. The danger of this is their lives and their life experience will be so removed from the experience of ordinary people in their countries, right? They can't relate, they don't understand the struggles. And even if they are in private schools, if they stay behind, so the comparative, right? That is still better because there is still a greater chance of exposure to the local social realities. You will still have internships, you will still have immersion trips, you will still interact with classmates who are not very wealthy, you will still have teachers who are not very wealthy who will talk to you about what the world around your country looks like. You will still watch the local television, local movies that depict the realities of ordinary people in your country, which will enable you to have more sympathy, more relation, be able to relate more to people in your country, to have a better understanding of the problems in your country, instead of a westernized version of what this looks like. And this is very important because these are the people who will be making decisions for the country later on, right? You can also argue, at least in my context, in the context of the Philippines, that having a very close relationship to the West and having a close personal desire to be more westernized can lead the elites to be blind to the realities of a new form of colonization, right? You're very sympathetic to Western companies, Western economic actors operating in your country, even if they are exploiting the people in your country. But you don't necessarily realize that because in your mind the West is great, right? The West is what you want to be. So in terms of things like mining, natural resource extraction, sweatshops, export processing zones, you're not very willing to criticize the West right away because you have such deep ties with the West as an elite. Is probably where the prop case goes. Ok, entonces en la moción sobre la gringuización de las élites, por cierto, gringuización sí es una palabra, lo verificaron. Entonces, se trata básicamente de presentar cuál es el mundo alternativo, cuál es el contrafáctico, ¿no? Y el contrafáctico probablemente sea un mundo en el que las élites de los países postcoloniales se quedan en su país, pero también tenemos que afrontar que probablemente el hecho de que te quedes en tu país no va a hacer que vayas a una universidad pública. Si eres parte de esta élite súper exclusiva, probablemente igual vayas a una universidad privada. Entonces, esto es algo que desde el gobierno tenemos que asumir, pero podemos ver como inclusive en ese caso que tú te quedes en tu país y te metes a una universidad privada como élite de este país postcolonial, sigue siendo mejor para el país y para la sociedad como tal. ¿Por qué? Porque si yo me voy a una universidad en Estados Unidos, que es donde lo pone en la moción, no podemos perder de vista que en algún punto vas a regresar y suelen ser los miembros de estas élites quienes controlan el país, quienes tienen ya de grandes más poder político, tienen más poder económico y por lo tanto tienen muchísimo poder sobre las decisiones que se toman con respecto a la vida nacional, a las políticas públicas que adoptamos, etc. ¿Cuál es el problema con esto? Que si yo estoy tan enamorado de Estados Unidos y yo creo que Estados Unidos es lo máximo y que toda esta visión occidental es lo que es correcto, probablemente no sepa o no tenga una experiencia con la vida nacional para poder entender las problemáticas. ¿Por qué? Porque si yo sí estoy en el extranjero estudiante, no me topo ni siquiera con una mínima interacción de cómo funciona la gente normal, la gente común de mi país, cómo viven, cuáles son los problemas que tienen, cómo es el contexto y cómo yo puedo intentar mejorar el contexto, cómo puedo tomar buenas decisiones o decisiones eficientes para ese contexto al que voy a llegar eventualmente a tomar las decisiones.
Entonces, lo que el gobierno tendría que decir es que inclusive si esta élite se queda en las esferas más exclusivas, el hecho de estar dentro del país te va a hacer tener una interacción con la realidad nacional, con las personas que te cruzas en el día a día, con las personas con las que trabajas, con las personas que ves mientras estás manejando camino a tu universidad privada. Toda esa interacción, así sea alejada, va a ser mucho más cercana que si yo voy a una escuela en Estados Unidos, porque ya me da ese mínimo entendimiento, esa mínima comprensión de la realidad nacional y de yo cómo la puedo como abordar, ¿no? Pero también el hecho de que yo tenga una relación tan estrecha con Occidente o con Estados Unidos, lo que hace es que me ciegue a nuevas formas de colonización, como el hecho de que lleguen empresas transnacionales de este país y exploten a mi comunidad, exploten los recursos de mi país, y yo estoy feliz. ¿Por qué? Porque digo, ah, qué padre, por fin van a abrir X cadena estadounidense que a mí me encanta, o por fin vamos a tener una sucursal de X cadena que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque yo creo que eso es bueno, porque a mí me da gusto que esas cosas lleguen a mi país y estoy tan emocionado por eso, o estoy tan convencida de que son empresas o que son cosas buenas que no me doy cuenta del prejuicio que están trayendo a mi realidad local, y por lo tanto voy a estar menos dispuesto a ser crítico de las mismas y voy a permitir que este tipo de cosas pasen sin que yo ponga un freno, o inclusive voy a promover que estas cosas pasen porque no veo lo malo que le pueden traer a mi realidad nacional. Esto sería más o menos el caso del gobierno. Okay, let's do the opposition then, right? The opposition will say, look, it's true that they go to Western universities, they consume Western media, but that doesn't mean they have no ties to their country, right? They have their families, they have their friends, they have their ethnic group, they have their, their hometowns, their cultural associations with their country. It's not as bad. Like, it is possible to have a hybrid identity, right? It is possible to be both Peruvian, but also like be exposed to the West. It's not either or, it's a mix. But also, a lot of post-colonial countries, whether we like it or not, a big part of their economics, a big part of their trading relationship, a big part of their trading partners happen to be former colonies. Why? Because, former colonial masters, sorry. Why? Because of these well-established relationships already that existed through the years, like transport routes, supply chains, networks, historical associations, right? So it is a good thing that members of the elite know how to deal with their Western counterparts, because that does facilitate the creation of investment, creation of business within their country. So in the case of the Philippines, a big part of our trade is with the US, who was a former colonizer, right? So it makes sense that we know how to navigate that, because that is economically beneficial for us. Second, I think you can say also that it doesn't mean that you are westernized, you don't necessarily support the national interest. In fact, what happens is, you need to know the beast to beat the beast. So you need to be able to speak in the language of the Western imperialists. You need to be able to read what they're reading, to know what their arguments are, to know how to say things so that you can criticize them using the same language, right, that they use. And in fact, a lot of nationalist movements, nationalist leaders have some experience of Western education or living in the West. So it is kind of like, yeah, what I said, knowing the beast to beat the beast. Third, we shouldn't romanticize nationalism, and we don't want our nationalism to be defined in opposition to the West all the time. Because an opposition to the West, right, the West kind of becomes a scapegoat, but it makes us fail to see the local tyranny that's happening. So for example, in the Philippines, we have a president who is like, America is evil, the UN is evil, right? But is actually himself quite oppressive to the citizens. So the West then becomes kind of like a smokescreen. You pretend that the West is your enemy to justify
tyranny, local tyranny. So yeah, you kick out Western companies, you think they're the bad guys, fine. But because you define your identity so oppositional to the West, you have local bad guys too. The local companies, your allies, your cronies. So the problem isn't West or not West, but class and forms of power. So I think on off you refrain really hard. In fact, if you look at the rhetoric of Mugabe of Zimbabwe, right? Of Erdogan in Turkey, of Duterte in the Philippines, they all position themselves as anti-Western, but they're all very abusive dictators to their own people, and they kind of use the West as a smokescreen, right? So that might be where the off can go with this. Ok, entonces en off sí tenemos que reframear un poquito, pero sobre todo para los argumentos que más impacto le queremos probar. Primero tendríamos que decir que el hecho de estar minimizado no necesariamente elimina o cancela mis vínculos con casa. Yo sigo teniendo familia en mi casa, yo sigo teniendo amigos, yo sigo a lo mejor teniendo gusto por la música local o por ciertas maneras locales. Entonces el hecho de que yo me vaya a estudiar a otro país no necesariamente ya me hace menos mexicana o menos de donde yo sea. Segundo, que inclusive podríamos formar como identidades híbridas en los que yo tomo lo que me hace ser yo de ambos mundos, y esto puede llegar a ser inclusive mejor. ¿Por qué? Porque también tenemos que reconocer que para bien o para mal, la mayoría de los países post-coloniales tienen muy buenas relaciones con sus excolonizadores, en términos comerciales, en términos económicos, porque a lo mejor justo por la como estela que dejó esta colonización, de que pues ya tenemos canales establecidos y en la actualidad, aunque no sean nuestros colonizadores, pues lo que pasa es que ya tenemos buenos vínculos, sobre todo varios de los países latinoamericanos con Estados Unidos, pues sabemos que tenemos vínculos comerciales, tenemos tratados, inclusive algunas de nuestras economías son bastante dependientes a. Por lo tanto, pues a mí me conviene que mi líder, que eventualmente va a regresar a mi país y sea el que tenga este poder político y económico y social y va a tomar decisiones, sepa manejar a las personas de Estados Unidos que van a volverse las personas con las que comerciemos. Si yo sé que esta persona que va a ser mi líder porque es miembro de la élite sabe hablar inglés, sabe manejarse como por los mismos medios, como si sabe sus formas, probablemente va a poder manejarlas mejor y lograr mejores beneficios en esos tratados y en esas relaciones que yo establezco con ellos. Pero también saber que si yo lo que quiero es debilitarlos, o sea, si yo lo veo como un enemigo y por lo tanto quiero debilitarlos y sobreponerme a, probablemente la mejor forma de hacerlo sea conociéndolos. Si yo no conozco algo, entonces probablemente no tengo tantas bases para criticarlo. En cambio, si yo voy y yo veo y me doy cuenta cómo funciona, va a ser mucho más fácil que los critique, pero sobre todo si los critico de una forma en la que ellos me hagan caso, es porque lo hago en su idioma y en su idioma les digo qué es lo que están haciendo mal o qué es lo que no me gusta. Entonces digamos que aquí lo que oposición dice es la forma en la que yo me puedo poner al tú por tú con este excolonizador es aprender sus métodos para poder hacerlo y poder como equipararme en esa pelea con él. Pero por último también podemos alegar, y esto es como un argumento bastante importante, como el hecho de que nosotros manejemos, o sea, si nuestro contrafáctico es un mundo en el que yo me quedo en mi país y ensalzo lo nacional, esta como romantización del nacionalismo a lo que me puede llevar es a antagonizar a Estados Unidos. Y muchas veces lo que esto hace es que yo me ciegue a las tiranías locales. Y podemos ver los ejemplos como el que nos decía Sharmila de Filipinas, pero acá lo podríamos ver, por ejemplo, en Venezuela. Si nos vamos a ese tipo de casos, la mayoría de los dictadores que surgen como un antagónico a Estados Unidos, un antagónico a Occidente, y dicen, mira, Occidente es tan malo, Occidente es el verdadero enemigo, entonces yo nos voy a salvar de eso, al tiempo que también tienen discursos súper represores. Digo, Venezuela sería como el ejemplo extremo, pero vemos que hay otros países que siguen eso. Inclusive en México seríamos un ejemplo de cómo durante la campaña López Obrador era como no a Estados Unidos, bye los yanquis, eso está mal, pero al mismo tiempo empiezan a tomar políticas muy extremas hacia su propia población, justificándolas en que nos tenemos que sobreponer o nos tenemos que antagonizar a Estados Unidos. Y el hecho de que estos miembros de las élites también antagonicen a Occidente o también antagonicen a Estados Unidos, hace que probablemente sean más reticentes a criticar a la tiranía local o a darse cuenta siquiera que esta está surgiendo. Pero justo depende de que, como que le demos un nuevo framing o un nuevo enfoque a este argumento que nos trae el gobierno. O sea, a partir de esto, ¿tienen alguna pregunta sobre qué dudas les trajo el debate? ¿Qué
So that's a very good question. How do you define the elite? So I think one aspect of your definition is economic, so higher socio-economic class. But I think this debate is not purely about economics. I think there's an element of intellectual elite as well. So the people who tend to succeed and get into like higher level institutions of learning, maybe, or the leaders in their fields. So I would say it's a combination of economic and intellectual, so groups that are in the higher intellectual and economic classes, I guess. Ok, pues aquí tenemos que abordar principalmente el tema económico. Normalmente las élites están muy asociadas con ser las clases más altas económicamente hablando y que por lo tanto tienen acceso a estos privilegios, pero tampoco podríamos dejar de lado el hecho de que también suelen tener como esta especie de élite intelectual. El hecho de que entren a instituciones de mayor nivel, por ejemplo una Ivy League, pues también depende de que tengan la capacidad para pasar ese tipo de procesos, entonces sería una especie de combinación. Con respecto a la parte de si es una persona o una empresa, creo que definitivamente se refiere a personas, porque son estas personas parte de la élite que van a absorber esta cultura gringa. Eso por un lado, y por ejemplo, en mi debate algo bastante interesante que salió en la caracterización de las élites fue como normalmente buscamos parecernos a ellas. ¿Por qué? Porque al ser de las clases más altas suelen ser como el ejemplo o la aspiración a la que el resto de la población aspira. Entonces, porque como el hecho de que ellos hagan A o hagan B probablemente también influencia como de manera transversal a las demás partes de la población. En mi debate también salió justo lo que acabo de mencionar, de que se caracteriza muy bien a lo que son las élites y la influencia que tienen de las masas. O sea, es decir, se enfocó también en el ejemplo que nos daba ya Shamila, pero también salió el ejemplo de las masas. Es decir, las masas tratan de parecerse a las élites, y el momento en que las élites se van, las masas aún son más vulneradas porque probablemente no pueden ni llegar a ser las élites y aún con menos probabilidades de que se conviertan en ser gringizadas. Entonces, ¿cómo es que el caso de si tenemos una acta como que tan fuerte que ha caracterizado muy bien todo esto y cómo es que se va a dar? ¿Qué es el caso de oposición que me podría contestar? Porque o sea, es muy aceptado, ¿no? So, okay, I'll try my best. I think I understand the question. I think both sides agree that the elites have access to political and economic power, yeah? So I think the proposition case isn't so much that the elites are using their power to make people more westernized. I think it's more that their westernization means they're insulated from the daily lives of people, right? Plus, they're less likely to be critical of Western exploitation of their countries. So I think that's your prop case. I think your op case goes, yes, it is true that these elites have power, but the fact that they have Western connections or that they are exposed to like a westernized world is not necessarily a bad thing. One, it makes the alternative might be other forms of identities that might be worse. Like your ethnic identities, or your tribal identities, or your, there are other forms of identity that could still be quite dangerous, right? Second, the ability to navigate the Western world is important for your country. Because like I said, the history of colonization means your economies are probably so interdependent and you trade quite aggressively with each other just because of historical alliance, historical connections and all the historical economic investment that already existed into building this relationship, right? So if your elites are well-versed in dealing with the West, they are better able to represent the interests of your nation in that case. They're better able to bring in foreign direct investment, get the best deals possible. Third, if they have to be critical of the West, it is still a bit easier for them because they speak that language. They're exposed to those ways of thinking.
Like they are on equal standing and as peers with like the Western world. So it's easier for them to be like, I am going to like defend my country. Which kind of is like the situation you have for Singapore, for example, right? Where their prime minister, their government, they're like Oxford educated, Harvard educated, but this allows them to advocate for their country better in the global economy and to stand up to Western domination better. So in both worlds, the elites have influence and the elites have power, right? But you can also flip on up and show why Westernization actually helps the elites wield that power in a way that benefits the country. Ok, esta respuesta sería llevar un poquito a lo macro las cosas de las que hablábamos en el caso de oposición. Es decir, sí aceptamos esta influencia que hay sobre las masas desde las élites, pero tendríamos que demostrar primero porque en este caso específico de la gringización no es tanto que las élites estén buscando activamente que las masas lo sigan, sino que ellos mismos se aíslan de las masas a la hora de gringizarse. Y segundo es voltear un poquito. Ahora, ¿por qué a mí como elite no me, o más bien, por qué a mí como masa no me afectaría el hecho de que mi aspiración sea gringizarme? ¿Por qué? Porque como ya lo decíamos, tenemos una conexión a Estados Unidos que no necesariamente es mala, probablemente haya otras alternativas peores, pero ¿por qué no es mala? Porque el hecho de que yo tenga esa conexión implica que voy a tener hasta cierto grado de la dependencia económica, que yo me tenga que relacionar con ellos en algún punto. Simplemente yo creo que lo podemos ver en nuestros contextos, como cuando tú llegas con tu hoja de vida o con tu CV a un trabajo, si pones que sabes inglés, normalmente sueles tener una ventaja comparativa con los demás postulantes. ¿Por qué? Porque las empresas, inclusive si son nacionales, tienen relaciones con empresas o con otros comerciantes de otros países y se comunican en inglés. Entonces, inclusive para las masas sería un beneficio el hecho de que las élites se gringicen, porque a lo que yo estoy aspirando es a ser como ellos, ergo también busco saber inglés y esto me va a ayudar inclusive si no soy parte de la élite, porque por las relaciones comerciales que tengo con Estados Unidos. Segundo, porque de nuevo es más fácil criticar o ponerme en ese par y acceder a mejores posiciones. Por ejemplo, Sharmila decía el caso de Singapur, de cómo la mayoría de los ministros, inclusive siendo bastante críticos de Estados Unidos, vienen de Ivy Leagues, de universidades de Ivy League, porque gracias a que tienen ese conocimiento, entonces pueden hacer como una mejor resistencia a la influencia que Estados Unidos quiere imponer sobre ellos. Entonces, si se fijan, es un caso bastante parecido al que ya hablábamos, pero llevarlo a lo macro, el cómo se ve esto para las masas y por qué inclusive sería beneficioso para las masas, así empiecen como también a volver un poquito más híbrida su identidad, el hecho de tener estas herramientas. Yo he preguntado que es un buen caso porque esto no lo he escuchado, pero la idea de como que decir que caracterizar estos países postcoloniales como países muy, o sea, con mucha discriminación que han heredado del colonialismo, como que muy homofóbicos, muy racistas, muy machistas y que en el pasado, antes de como que la identificación, no había incentivos para cambiar porque incluso la élite era quienes imponía este tipo de ideales, pero en el momento en el que hay esta identificación y las series que ven son estadounidenses y las películas que ven son estadounidenses y la música que se escuchan es estadounidense, la élite que está en estos países como que adoptan valores mucho más progresistas que están en estos países, como por ejemplo en este tipo de películas usualmente la homofobia está verificada, usualmente el racismo está verificado y luego estas personas que van a ser las personas que no solo normalizan ideas porque las intentan imitar porque son la élite, sino que son los líderes, pueden trasladar este tipo de valores en políticas públicas una vez que ellos sean los líderes y en cosas culturales. El problema es que cuando hicimos este argumento, nos cuestionaron exclusividad, o sea, me dijeron ya, pero si es así, entonces sería mejor que venga de Europa, porque digamos, en verdad, estos movimientos feministas y la teoría feminista nace ahí en Estados Unidos es malísimo por otras cosas, pero supongo que algo que se puede hacer entre todos sería decir como que ya, no voy a decir que Estados Unidos es el ideal, pero por plausibilidad creo que es lo mejor porque creo que Estados Unidos es el único país que tiene el monopolio cultural al nivel que podría influenciarnos de esta forma, es decir, no creo que Francia tenga Hollywood, no creo que Francia todo el mundo escuche su música. Entonces, yo creo que es mejor que se vea influenciada por esta cultura, que es la cultura predominante y que tiene el monopolio de la cultura, a que nos quedemos en lo que solíamos ser antes con una élite que sí era discriminatoria, con una élite que no tenía incentivos para mejorar el tema y inculcar estos valores progresivos. O sea, ¿consideras que
un buen argumento o hay confusión? You know, that's a great question. And I think it is a real debate. A debate I ask myself all the time. It is true, sometimes, that elites tend to be quite conservative. And so an exposure to the West might lead to certain liberalizing tendencies. But it depends what kind of West. So you have to make the argument carefully, right? You can say, usually when they go to the West, they go to Western universities. And universities tend to be quite left-wing, right? And that's how you can explain the left-wing shift. I don't think you say America in general is progressive, because that's just not true. It is a racist country, right? But I think if you say, but you have to examine what kind of exposure they get, because they get the exposure to the more left-wing parts of the country. So it does have an effect. If I am a member of the elite in Malaysia, in the Philippines, even in Singapore, Philippines, very strong Catholic influence, right? Go study in Oxford or Cambridge or in Stanford. I meet all of these like LGBT activist communities, women's rights communities, Bernie, right? And you're like, hey, maybe it is not correct to discriminate. And you bring that back with you. So I think you can explain that positive influence, right? Especially if the center of the analysis is universities. I think on op, you go, the West might appear to be progressive, and that might be the case in terms of formal laws, that's true. But at the same time, Western countries tend to be still very, very racist. And so there are types of racism that might be promoted in a way that is not very visible, that you don't quickly realize it, right? But you might start thinking that the Western way of life is superior, such that you end up thinking that your own country and your own people's way of life is inferior. Or you might be blind to the instances where Western countries discriminate against your own country. To be honest, there's no clear winner here. It is very complicated, these things. And it really depends on how you argue it in the debate. So is it some social progressiveness, but at the same time you might end up not recognizing how racist Western countries can sometimes be if you suddenly fall in love so much with their culture? Bueno, yo, además de que Sharmila también lo dijo, yo comparto que es un muy buen argumento, pero para que funcione, digo, no estoy diciendo que no haya funcionado en tu caso porque no vi el debate, ¿no? Pero para que funcione sí tenemos que hacer un muy buen encuadre de este argumento y hacer énfasis en qué tipo de exposición creemos que van a tener estas personas que van a Estados Unidos. Si descansamos, por ejemplo, en la parte de las universidades, sí podríamos pensar que tienen un enfoque más de izquierda y que por lo tanto los valores o los ideales a los que van a estar expuestas estas personas de la élite son más de izquierda, por lo tanto son más progre, probablemente eso sea lo que vienen a materializar después, pero sí tenemos que hacer ese análisis de cuál es a lo que van a estar expuestos y por qué esto sí sería analogable o sí sería trasladable. Ahí lo que oposición nos podría decir es primero que Estados Unidos parece progresista, pero que en realidad en muchos aspectos sigue siendo un país racista y que hay muchas formas tácitas en las que te pueden ir metiendo estas ideas sin que tú te des cuenta o que sin que lo identifiques de una forma tan fácil como con otros tipos de Occidente, ¿no? Como con Europa o así, que dices, de entrada esto es de extrema derecha y no lo voy a comprar. En cambio, al ser formas más tácitas, puede que empieces a cambiar tu forma de ver las cosas, ni siquiera te des cuenta de una forma tan extrema, pero tampoco sea necesariamente beneficioso. Y también lo que podríamos decir es como justo se empieza a generar una discriminación de yo estoy tan metido en
que Estados Unidos me dice, y creo que lo que Estados Unidos me dice tan bueno, que esa discriminación la traslado a ya no me gusta lo mío. Entonces, si te fijas, ahí también estamos haciendo una comparativa con el cómo esta influencia se puede empezar a ver mal, porque yo en lugar, aparte de que me estoy aislando de las masas o de la población en general, no solo me estoy aislando, sino que también los estoy discriminando de una manera activa, porque creo que lo que ellos hacen y lo que pasa en mi casa, en mi nación, está mal o no es tan bueno como lo que yo vi en Occidente. Entonces, no es que un argumento esté bien y el otro esté mal, sino que esa sería más o menos la comparativa y dependería mucho del análisis que le dé cada orador y de cómo lo impacte cada orador y de quién termine de convencer más al juez al final, pero definitivamente es uno de los puntos de choque importantes dentro del debate. Entonces, Isabel, ¿tenías una pregunta? Algo que no sé si era muy fumado, sacaron porque el gobierno salió que las élites estaban como más incentivadas además Habla un poquito más fuerte. lo que sacó nuestro gobierno fue que si las élites no estuvieran indexadas, estarían más incentivadas a quedarse y a tener ese sentimiento de agradecimiento a lo nacional. Y como que medio que salió el contrafáctico de que se podían apegar a otras identidades, pero lo que nosotros comenzamos a decir, porque uno, el contrafáctico para nosotros era que si no se apegaban a la identidad como estadounidense, era mucho más plausible pensar que se iban a pegar a la identidad que los había conquistado antes de los post-coloniales, es decir, a la identidad del país que los había conquistado. Entonces, como basándonos en eso y basándonos específicamente en que eran países post-coloniales, lo que dijimos es que como ya todo el mundo mencionaba que las élites, si es que se van allá en Estados Unidos, no van a pertenecer, luego regresan acá y no pertenecen tampoco, nosotros dijimos que en nuestro mundo, con la organización, al menos como igual en Estados Unidos no pertenecen, al menos acá regresan e intentan hacer algo para sí pertenecer y intentamos tomar la caracterización de países postcoloniales, diciendo que algo muy particular de nuestros países postcoloniales, ya que utilizados es como las contraculturas de las culturas más pequeñas. Entonces, lo que intentamos decir, que es lo que no sé, creo que estaba mencionando, no sé si era muy fumado, es que en un mundo donde existe la organización es más plausible pensar que como las élites quieren mantenerse en el poder, van a tomar elementos específicos de los países que puedan mantenerse en el poder, así que siempre fuera por populismo, van a terminar beneficiando a las masas y que también tomaban los elementos de las culturas internas de sus países postcoloniales para poder incentivar incluso la como marca del país, cosas como marca Perú, que es algo que le hace desde las élites, y entonces como que al menos en nuestro mundo, incluso aunque solamente lo hicieran para estar en el poder, al menos se veía como un incentivo para incluso retomar y revitalizar las culturas que habíamos tenido antes. Okay, so in terms of the counterfactuals, right? I don't know Latin America as well as you do, but I think it is hard to argue that the counterfactual is Spain or previous colonizers, because I think you have to talk about what's realistic. Like, Spain is no longer a world power, right? The universities are not as prestigious as the US universities. So I don't imagine a parent and a child making a decision and going, hijo, if not America, España. Like, I don't think that's what's gonna happen, right? I feel like what's going to happen is they will stay in their country in a majority of cases. I think you can argue that the counterfactual is that they will become loyal to their ethnic group, maybe, in some cases, if there's ethnic division, or to their tribe, in the cases of some African countries, or to their religious identity. So in the case of Malaysia, if they're not westernized, then they will either be Malay, Chinese, or Indian, right? So there are still all of these identity fault lines that you can argue.
fair, and that's part of the debate. But I don't think Spain is really a thing here. Sorry, can you say and answer yourself too? I'll think. Sí, en este caso, o sea, no que sea volado pensar en otros contrafactuales, pero sí tal vez ver como la plausibilidad del hecho, que inclusive si estamos hablando de élites, qué tan posible es que la alternativa sea que se vayan a estudiar a España, ¿no? Que sería como el principal excolonizador que tenemos en la mayoría de Latinoamérica. Entonces, ¿qué tan plausible es que la decisión sea, no te vas a Estados Unidos, pero sí te vas, no sé, a la Autónoma de Madrid o a X, ¿no? Entonces, uno ver qué tan realista es, porque sí podríamos pensar que es mucho más plausible pensar en un contrafáctico que a la identidad que te arraigas sea a la nacional. E inclusive creo que es más estratégico pensar en este tipo de cosas, pero también podrías decir que o es a la nacional o es a una identidad religiosa, que creo que en Latinoamérica sí sería bastante plausible pensar eso, por la misma influencia de post-coloniales que tenemos, como pensar que nos vamos a arraigar más al tema religioso o pensar que nos vamos a arraigar más a temas étnicos, que creo que también esto es algo que muchas veces justifica, como el argumento que decíamos hace rato sobre cómo justificamos a las tiranías locales, muchas veces se basan en mira, este es mi orgullo étnico de raíz, que muchas veces ni siquiera son personas que pertenecen a esos grupos pequeños, pero lo utilizan como una justificación, ¿no? Entonces creo que había líneas de contrafácticos más plausibles para ustedes y que probablemente también hubieran sido más estratégicas esa parte, porque creo que hubiera sido muy difícil pensar que el contrafáctico era irte a otro país, inclusive por los temas económicos. O sea, no es lo mismo, inclusive siendo parte de una elite, el mantenerte en Estados Unidos y que probablemente hasta encuentras vuelos low cost en la mayoría de los países latinoamericanos, a estar haciendo vuelos regulares que son mínimo 12 horas a otras partes de Occidente. Creo que definitivamente hablar de otras cosas como por ejemplo en Canadá no entraría tanto, más por la parte de la gringización. No creo que el contrafáctico sería, pues nos vamos a Canadá, hasta te dirían, no, pues es lo mismo, ¿no? Entonces sí creo que sería muy poco plausible hablar de Europa o otro tipo de excolonizador. Y creo que es bastante bueno en la parte de cómo probablemente con la gringización, bueno, más bien, a pesar de la gringización seguirían haciendo como uso de estos elementos locales. Esa parte me parece que es muy buena, porque creo que de nuevo es demostrar como no es que ya te vayas a volver gringo y regreses con tu playera de Capitán América y tu sombrero de I want you, sino que igual sigues necesitando de casa, ¿no? Inclusive si es para mantener tu estatus. Eso me parece bastante bueno. Creo que se podía desarrollar bastante justo para mitigar la parte de vamos a dejar de lado lo colonial, porque creo que de nuevo es ponerte en la realidad y decir sigues necesitando a la gente, sigues necesitando los votos y la gente probablemente no reaccione, sobre todo si estamos hablando de masas. Puede que si hablamos de una clase media alta o una clase alta que no alcanza a ser élite, sepan de qué les estás hablando cuando llegas con elementos gringos, pero puede que las masas no y digan a mí que me importa que este venga con la última moda americana o con sus valores progres americanos. Y a fin de cuentas esa es la masa que te va a mantener en el poder, esa es la masa donde vienen los votos y por lo tanto ahí ya pones tu link de por qué sí sigo necesitando y sigo teniendo este incentivo de utilizar los elementos locales y hasta de como ensalzarlos y celebrarlos más para cumplir con mis objetivos. Ok. Ya no tenemos tiempo, es hora de que vayan a almorzar. Pero muchas gracias. Igual si tienen más dudas se pueden